Bendiciones y bienvenidos a un programa más de Un Nuevo Comienzo Ahora. Este programa que se transmite desde la sede del Ministerio Casa de Dios, Un Nuevo Comienzo en Toa Baja. Y con nosotros está el pastor Osvaldo Díaz. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Y nuestro pastor Heriberto Dávila Nieves. Bendiciones, Dios les bendiga. Sí, pastor, estábamos hablando en la cápsula anterior sobre el tema de marcados por la unción, pero estábamos hablando sobre el tema del Valle de los Huesos Secos. Interesantísimo ahí una pregunta que tenía que sí, interesantísimo lo de Ezequiel 37, donde habla de la mano de Jehová vino sobre Ezequiel y lo llevó en el espíritu de Jehová. Así que nos hizo una introducción sobre eso y nos puso las incógnitas, la mano derecha, pero también nos habló de los montes. Exacto, correcto. Interesantísimo los montes. Pues mira, pastor, eso fue lo que nos dejó. Seguro, pastor Osvaldo, mira lo que, cuando empecé a leer, ¿verdad? Ezequiel 37, si leen conmigo Ezequiel 37, versículo 1, dice, la mano de Jehová. Entonces, el concepto de la mano abierta, la mano cerrada, ¿verdad? Decía que la mano representa el poder, los medios, la dirección, ¿verdad? La distinción, pero la otra mano es la de la consagración, aquella que tiene el cuidado, la que tiene el dominio, la disposición, la fuerza, el orden, el poder y la posibilidad, ¿ves? La mano abierta, la mano cerrada, ¿ves? Y entonces dice, la mano de Jehová, dice vino. Así que el venir es que en un momento dado, el profeta estaba en un lugar y Dios viene sobre la vida de él, se posó sobre la vida de él. En Lucas 3:21 había hablado que el Espíritu Santo se posó en la unción, el poder, ¿ves? Con un destino profético, marcar, establecer el reino. Pero aquí hay una intencionalidad y dice, la mano de Jehová vino sobre mí, ¿ves? Entonces dice, y me llevó. Quiere decir que el Espíritu Santo lo llevó en visión. Quisiera entrar ahí en esta parte, pastor, cuando está hablando en esa misma parte. En los evangelios habla que se posó corporalmente y lleva a Jesús en el espíritu del desierto. Correcto. Cuando en Mateo capítulo 4, pastor, esto es, ¿verdad?, fundamental entenderlo, porque ya mismo voy a hablar un poquito sobre el contexto de los montes y aquí está implícito, el contraste, si no estás en un lado, estás en otro. Entonces, en este caso, cuando lees Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Entonces, cuando lo lleva al desierto, quien lo llevó fue el Espíritu Santo. Pero, si tú miras más adelante, fue el mismo Satanás quien llevó a Jesús, entonces, al monte. Pero fíjate, utilizando esto de manera somera rápida, las 3 tentaciones. Hay mucho que pudiéramos hablar de eso, pero vamos a enfocar. Dice, convierte esta piedra en pan. Entonces, la trivialidad, de una manera de algo simple para tentarlo, para que haga lo que él quiere. Pero fíjate, de una piedra, fíjate que entre la tierra y la piedra hay una altura. Cuando lo lleva entonces al templo, al pináculo, a la altura, y después lo lleva al monte a una altura, quiere decir que él tenía dominio, y cuando la piedra, el pan, está estableciendo unos contrastes, unos conceptos, la religiosidad del templo, lo que es el concepto de la soberbia, el orgullo, pero el concepto del pan, Jesús es el pan de vida, convierte esta piedra, entonces empiezo a ver, y dice en el versículo 8, dice, a los reinos del mundo. ¿Qué reino? Pues mira, todo lo que representa la tecnología, el mercado, la banca, todo lo que representa la sociedad, que son los grandes intereses que tienen dominio, ¿verdad?, la economía, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Te enseño todos los reinos, el poder, la gloria, la fama, el dominio, de establecer un reino. Dice, yo, todos los reinos del mundo, y la gloria, el poder y el nombre, lo mismo que la Torre de Babel, ¿verdad? Así que estamos viendo que en los montes
viendo los montes, ¿quiénes lo utilizan? Si tú miras en la antigüedad los montes, donde habían idolatría. Claro, había idolatría a otros dioses, pero Dios establece del monte Seir y le cambia el nombre. ¿Ves? Que lo que representaba el monte Seir, de dioses, de demonios. Entonces Dios se pausa encima, le cambia el nombre y toma dominio, quema todo el lugar. Y él dice, yo soy. Le doy un nombre nuevo y yo empiezo a hablar y me establezco. ¿Ves? Entonces, por eso cuando vemos en el Valle de los Huesos Secos, vemos ahí en Ezequiel 37, dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Entonces, en una visión a un valle, pues si estaba en un valle, o sea, si lo lleva a un valle, él no está en el valle. Quiere decir que él estaba en las alturas, estaba de manera figurada en un monte, y Dios lo baja del monte, de una relación espiritual con Dios, lo baja a un valle. ¿Por qué? Porque un valle lo que significa grieta, hendidura. Y lo que está hablando es, si tú vas a Génesis capítulo 13, versículo 8, vemos que Dios lleva a Lot y lleva a Abraham y le dice, hazlo por lo escoger. Y Lot coge el valle, ¿verdad? Lo bueno, y Dios dice, lo mejor está lo último. Exacto, el vino nuevo lo dejó para lo último y se lo dejó a Abraham, porque ahí tú pruebas el corazón de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo lleva en un valle y le dice, ¿sabes qué? Está en las alturas, tienes una relación conmigo, pero yo te voy a llevar a que tú veas esto. Y mira esto, de manera interesante, dice, y me puse en medio de un valle, en medio. Fíjate que no lo dejo en una esquina, en el medio, es para que él pueda tener toda la amplitud a la derecha y a la izquierda. Dice que estaba lleno de huesos. ¿Qué son los huesos? Los huesos lo que representa es la relación con el antepasado, el vigor, la bendición, la herencia, porque era lo último que se perdía del hombre. Entonces, lo último que se pierde, que es los huesos, porque se va desintegrando eventualmente, pues como es lo último que queda del ser humano, pues había una representación propiamente. Dice, o sea, la cadena del DNA. Claro, y entonces cuando viene a ver, dice, estaba lleno de huesos, y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Quiere decir que habían perdido toda relación, habían perdido la bendición, la herencia, estaban ya destruidos para efectos. Según la visión, Dios le demostraba a Ezequiel cómo estaba, y eventualmente vamos a ver que era el pueblo de Israel. Así que, ¿cómo uno se puede ver de manera ordinaria? Lo puedes ver bien, pero para Dios están muertos, están secos, sin vida, ¿ves? Pero también no solamente secos, en gran manera, excesivamente, quiere decir que habían perdido todo contacto en relación entre Dios con la niña de sus obras, según Deuteronomio 7 y 9, que dice que era la niña de la suegra, era especial tesoro, lo había escogido Dios, y dice, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza. Esto es importante. Mira al principio, cuando tú ves que una persona, una familia, una iglesia, todo, lo primero es que si Dios te deja ver una condición espiritual, cuando aparentemente no hay ninguna posibilidad, el Dios de la posibilidad, el Dios de lo imposible, lo hace posible. Y dice, me dijo entonces, profetiza, declara. Pero entonces cuando dice profetiza, es que tú te tienes que alinear a la visión, porque lo que te está diciendo es profetiza sobre lo que tú estás viendo. Pero tienes que aprender a ver cómo Dios ve. Porque como Dios ve, no son como si fueran. Claro, por eso Romanos capítulo 4, 17 dice que da vida a lo que está muerto y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué pasa? Por eso veo Romanos 10, 17 dice, porque la fe viene por el oír. Él escuchó, empezó a ver y empieza a declarar las cosas que no son como si fuesen. La importancia de la declaración. Tienes que alinear, pastor, así mismo, te tienes que alinear a la visión de Dios, a lo que Dios quiere que tú hagas, porque fuiste llamado. ¿Ves? Entonces dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Así que empieza Dios a trabajar con el profeta para que empiece a ver en esperanza lo que él ve, y en fe cómo ve un pueblo, cómo ve una familia, cómo ve una ciudad. Y dice, así ha dicho Jehová a estos huesos. Fíjate que le declara
que profetice. ¿Y qué le va a decir? Lo que Dios le dijo. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjate que ya le dio la visión completa. Dios lo que hace es que lo saca de manera figurada del monte, lo llega a ver la condición espiritual de un pueblo, le dice, mira cómo está este pueblo, alejado completamente de mí, el mundo, y ellos se ven que todo está normal, pero para ellos está normal, pero para mí están secos, y secos en gran manera. Le pregunta, ¿y qué tú piensas de ellos? Porque tú eres el profeta. Para eso te llama y dice, bueno, yo no sé, yo lo veo, esto está malo. Y ahí Dios le dice, ok, tienes que empezar a hablar las cosas que no son como si fuesen y dar vida a lo que está muerto. Y entonces automáticamente los pone a que empiece a ver, conéctate a la visión, no en sujeción, no vas a hablar porque yo te mandé a hablar, no, cuando la obediencia trae sujeción y sumisión, la obediencia es hacer lo que yo te digo y la sumisión es exactamente lo que yo te digo, únete a la visión mía, a los sentimientos, a lo que yo digo. Ese concepto, pastor, que usted está trayendo, es el mismo concepto del pastorado como tal, porque el hombre de Dios se conserva consagrado y cuando viene al pueblo a traer la palabra que Dios pone. Exactamente. Es el mismo concepto, traer la palabra que por el Espíritu llega al pueblo y hacer el pueblo caminar. De esa forma, exactamente como está diciendo, esa es la forma de la aplicación. Si lo utilizamos en la vida actual, es como Dios automáticamente, correcto, un pastor, Dios le habla, él sube a la montaña, ¿verdad? De manera figurada, Dios le da la palabra, tiene que estar conectado para que vengas al pueblo y des la visión de lo que Dios quiere, ¿verdad? Para que puedan haber milagros, prodigios, maravillas, restauración, restitución, retribución y todo eso. Es el mismo principio que está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el profeta lo baja con esa visión, lo lleva al pueblo, le dice, mira lo que está pasando en el pueblo, yo quiero que ahora tú te conectes conmigo, con el Dios de la visión. Es como Dios le habló a Habacuc. Habacuc capítulo versículo 2, escribe la visión y declara en tabla para que corra todo aquel que la leyere. Así que es el mismo principio y mira lo que dice aquí. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos. Así que lo primero es principio. A los huesos secos, al pueblo, escucha esta palabra que Dios te va a hablar. Y dice, así ha dicho Jehová, no yo, el Dios de la visión, a estos huesos. Dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Quiere decir que el Espíritu de Dios no estaba sobre ellos, pero yo solamente declaro las cosas que no son como si fuesen, y es el Espíritu Santo que toma dominio y dice que vivirán. Fíjate que ya te dijo el resultado final, pero ahora empieza a establecer el orden. Primero voy a poner tendones, luego voy a poner carne, luego voy a poner piel, y luego es que pongo espíritu. Te da la visión, eso es una forma de predicación, ¿verdad? Cuando tú dices, este es el principio, te doy la visión, tú empiezas a predicar, pero entonces empieza con los tendones, con la carne, con la piel, y luego continúa el Espíritu Santo, que es el que te da vida y sube. Así que son 4 elementos fundamentales, pero sé que el tiempo avanza. ¿Verdad? Quedamos de nuevo con la incógnita para la otra. El tiempo no da para más, ¿verdad? Así que, pues. Que la palabra es profunda y podemos volver a empezar por el 1 y volvemos con otra cosa más. Pastor, esa es una realidad. Y verdaderamente el Señor es el Señor de lo imposible, ¿verdad? Amén, amén, sin esa conexión, verdaderamente, pues no podemos hacer nada, no podemos no solamente predicar la palabra, sino también no podemos hacer lo que Él quiere, que a veces muchas personas pues están marcados. Yo estoy marcado, me siento, pero no veo, ¿verdad? Al final lo que Dios quiere hacer conmigo, con mi vida, y verdaderamente pues lo que tenemos que hacer es, como muy bien el pastor nos ha dicho, esa paciencia que debemos de tener, pero sobre todo el arrojo, lo que Él nos dijo primero, el arrojo sobre lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cómo no? Pero nada, nuevamente pues el tiempo nos traiciona. Muchísimas gracias al pastor Osvaldo, muchísimas gracias al pastor, el pastor Heriberto Dávila Nieves, y a todos ustedes por vernos, escucharnos nuevamente en esta interesante
prédica que estamos hablando en el día de hoy. Así que lo esperamos nuevamente porque esto continúa. Así es que nuevamente, pero esperamos en un nuevo programa de Un Nuevo Comienzo ahora. Bendiciones. Dios les bendiga.